Voy a contarte la historia de un hombre que veía lo que los demás no veían. Un economista que no hablaba de fórmulas ni gráficos, sino de ventanas rotas, panaderos, soldados y velas. Un francés con alma de dramaturgo que, en lugar de escribir tratados complejos, escribió cuentos, y cambió la economía para siempre. Su nombre era Frédéric Bastiat. Y si nunca escuchaste hablar de él, prepárate, porque después de hoy no vas a poder olvidarlo. Nació en 1801, en Bayona, al sur de Francia, una ciudad con puertos, comerciantes y olor a libertad. Era huérfano desde muy joven, pero eso no lo detuvo. Bastiat creció entre libros y debates, y aunque parecía destinado a llevar una vida tranquila como comerciante rural, había algo que lo inquietaba profundamente: la injusticia disfrazada de ley. Porque en la Francia del siglo XIX, como en tantos países del mundo, el Estado era una maquinaria que favorecía a unos pocos a costa de todos los demás, con aranceles, subsidios, licencias, monopolios, todo presentado como protección nacional. Pero Bastiat no lo compraba. Para él, esas políticas no eran protección, eran saqueo legal. Y entonces, en lugar de protestar con discursos aburridos o documentos técnicos, Bastiat hizo algo brillante. Empezó a escribir historias. Historias que desnudaban las falacias económicas del poder. Historias simples, directas y demoledoras. La más famosa de todas es la parábola de la ventana rota. Un niño rompe un vidrio. Todos miran al dueño de la tienda que deberá pagar a un vidriero. Y entonces alguien dice: bueno, al menos es bueno para la economía. El vidriero gana dinero, el dinero circula, el empleo crece. Pero Bastiat pregunta: ¿y qué hubiera hecho ese comerciante con ese dinero si no tuviera que gastar en reparar el vidrio? ¿Quizás habría comprado un libro? ¿Invertido en su tienda? ¿Pagado a otro trabajador? Eso que no se ve, esa oportunidad perdida, ese beneficio invisible, es lo que la mayoría olvida. Y es ahí donde Bastiat deja su marca, en recordarnos que una buena economía no solo se mide por lo que salta a la vista, sino por lo que pudo haber sido y no fue. La ventana rota no era solo una metáfora simpática, era una bomba intelectual. Con ella, Bastiat desarmaba uno de los errores más persistentes de la política económica: confundir destrucción con progreso, gasto con riqueza, intervención con solución. Y no se detuvo ahí. En sus textos, Bastiat atacó frontalmente las ideas que justificaban privilegios disfrazados de patriotismo. Por ejemplo, la famosa industria nacional que debía ser protegida de la competencia extranjera. ¿Protección?, decía Bastiat. No, no es protección, es saqueo con uniforme. En uno de sus textos más agudos, escribió una petición ficticia, de los fabricantes de velas. ¿Qué pedían? Que se bloqueara el sol. Sí, literalmente, porque el sol les hacía competencia desleal, ofreciendo luz gratis y arruinando su negocio. El punto era claro: si seguimos esa lógica, cualquier cosa que beneficie al consumidor, como la competencia, la innovación o el comercio libre, puede ser vista como una amenaza por algún productor. Y si el Estado responde protegiendo a ese productor, lo que hace en realidad es castigar al resto. La ironía de Bastiat era afilada, casi burlona, pero detrás de cada sátira había una defensa profunda de los principios liberales: libre comercio, propiedad privada, gobierno limitado. Para él, el Estado no debía crear riqueza, sino proteger el derecho de cada persona a generarla por sí misma, sin interferencias ni privilegios. Pero Bastiat no era solo un escritor o un polemista. También fue diputado en la Asamblea Nacional Francesa, y allí, en medio de gritos, promesas populistas y delirios legislativos, intentó, una y otra vez, frenar el avance de un Estado que lo quería regular todo, desde el precio del pan hasta el pensamiento de los ciudadanos. En sus discursos parlamentarios, Bastiat advertía: cada vez que la ley se aparta de su misión original, proteger la vida, la libertad y la propiedad, se transforma en una herramienta de opresión. Y cuando eso ocurre, el ciudadano ya no es protegido por la ley, es víctima de ella. Ese fue su mayor miedo:
que la ley se volviera el arma favorita del saqueador moderno. No con cuchillo, sino con decreto. No en la oscuridad, sino a plena luz del día, y con aplausos. Pero mientras Bastiat escribía, hablaba y debatía, sabía que su tiempo era corto. Una enfermedad lo consumía lentamente, y sin embargo, su pluma seguía corriendo, cada vez más filosa, porque sentía que su mensaje tenía que llegar, aunque él no lo viera. En 1850, Frédéric Bastiat escribió su obra más poderosa, La Ley. No era un tratado académico, era casi una advertencia desesperada. En sus páginas, Bastiat defendía una idea simple y radical. La ley no debe hacer lo que estaría prohibido para un ciudadano hacer por sí mismo. Si un hombre no puede quitarle a otro su propiedad, su libertad o su trabajo, entonces tampoco puede hacerlo el Estado en su nombre. Porque si la ley se convierte en el instrumento para que unos vivan del trabajo de otros, eso ya no es justicia, es saqueo legal. Bastiat lo llamaba así, sin eufemismos. El saqueo legal puede tomar muchas formas: subsidios injustificados, protecciones comerciales, privilegios fiscales, monopolios otorgados por el Estado. Todas compartían un mismo patrón. Alguien obtiene un beneficio, usando el poder del Estado para quitárselo a otro. Y lo más peligroso, decía Bastiat, es que este tipo de saqueo no solo roba dinero, roba moral, roba dignidad, roba la idea de que cada persona puede y debe valerse por sí misma. Bastiat creía en el ser humano libre, no perfecto, no infalible, pero sí capaz de mejorar su vida si se lo deja en paz. Por eso, para él, el rol del Estado debía ser limitado, claro y estrictamente definido. Cualquier expansión más allá de eso abría la puerta a la corrupción, el abuso y la desigualdad institucionalizada. Sus ideas no cayeron bien en todos los rincones. En una Francia que coqueteaba con el socialismo, Bastiat era una molestia, una voz que rompía con la fantasía de que el Estado podía resolverlo todo con una firma, una ley o una buena intención. Pero él no se detuvo. Murió ese mismo año, en 1850, a los 49 años, en silencio, sin honores, sin estatuas, pero dejó tras de sí un arsenal de ideas que, más de un siglo después, seguirían inspirando a liberales, economistas y reformistas de todo el mundo. Y lo hizo con un estilo único, sin gritar, sin imponer, solo mostrando lo que otros no querían ver, lo que estaba ahí, a la vista, y lo que se escondía detrás del telón. Hoy, más de 170 años después, las enseñanzas de Frédéric Bastiat siguen tan vivas como el primer día. Cada vez que un político promete crear empleos, cerrando la economía, Bastiat aparece. Cada vez que un burócrata justifica un nuevo impuesto en nombre del progreso, Bastiat aparece. Cada vez que una ley pretende beneficiar a unos pocos a costa de todos los demás, ahí está Bastiat, con su pluma invisible, preguntando en voz baja. ¿Y lo que no se ve? Porque ese fue su gran legado: enseñarnos que la economía y la política no pueden evaluarse solo por las consecuencias visibles e inmediatas. También hay que mirar lo oculto, lo postergado, lo que pudo haber ocurrido y no ocurrió. Los empleos que no se crearon, las inversiones que no llegaron, las ideas que no florecieron. Bastiat no fue un profeta ni un gurú. Fue un hombre común con una claridad extraordinaria. Y quizás por eso su mensaje sigue funcionando. Porque no pide fe ciega ni fórmulas mágicas. Solo pide que pensemos, que no nos dejemos deslumbrar por los efectos inmediatos, que miremos un poco más allá. Hoy, cuando el Estado moderno parece estar en todas partes, cuando los impuestos crecen sin pausa, cuando el lenguaje del poder se viste de justicia pero actúa como privilegio, Bastiat sigue siendo un faro incómodo, un recordatorio molesto, un escritor que, con humor, lógica y humanidad, nos obligó a preguntarnos si el saqueo cambia de nombre cuando lo firma una ley. Esta es, en definitiva, la historia de Frédéric Bastiat, un economista que no usó ecuaciones, sino cuentos, que no buscó ser aplaudido, sino comprendido,
que no nos dejó teorías cerradas, sino una invitación constante a mirar más allá de la superficie, a ver lo que no se ve, porque ahí, en ese espacio invisible donde la política no quiere que miremos, es donde se esconde, casi siempre, la verdad.